Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y del chismecito de Faruk Ndula. Copyright, gusto enorme tenerlos de nuevo por AQ, en este su canal de confianza donde analizamos cada detalle de nuestros actores y actrices favoritos. Espero que tu Copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo capítulo de nuestra telarau más menos a de noticias. Hoy, rense porque la cosa se pone muy que interesante. Asu es. Hoy vamos a hablar de esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N, esa pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, esa pareja que generó Superíndice 3 un revuelo en redes sociales y que sigue dando de copyright hablar a pesar del tiempo, Kerem Bürsin y Hande Rafael. Pero no se preocupen, no vamos a repasar los momentos que ya todos conocemos. Hoy, vamos a adentrarnos en las profundidades de lo que se ha dicho recientemente. Vamos a diseccionar algunas declaraciones que han dejado a Moon SD1 con la boca abierta. El título lo dice todo, Kerem Bürsin revelu Superíndice 3 que Hande es su eterna felicidad. Copyright, date hasta el final para que juntos descubramos toda la verdad. Y antes de que empecemos con este viaje de chismes y revelaciones, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, que si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, denle like si les gusta el contenido y dejen sus comentarios porque su opinión Superíndice 3N es la muy importante. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos y empecemos con esta bomba de información Superíndice 3N. Bueno. A ver, por du Superíndice 3 de empezamos. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es el impacto que tuvieron Kerem y Hande juntos. La química en pantalla era innegable, y no solo en pantalla, las redes sociales explotaron con cada foto, con cada vídeo, con cada declaración Superíndice 3N, o incluso con cada silencio. Todo lo que rodeaba a esta pareja era noticia y creu Superíndice 3 una legión Superíndice 3N de fans que hasta el día de hoy siguen sipeuándolos. Siguen más menos ando con su regreso y analizando cada publicación Superíndice 3N en busca de una seu más menos al. Y es que admitámoslo, la magia entre ellos era palpable, era algo que trascendió a la pantalla. Era una conexión Superíndice 3N que nos sacó a creer en esos amores de película, esos amores de cuento de hadas que todos anhelamos en el fondo de nuestro corazón Superíndice 3N. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad a veces supera a la ficción Superíndice 3N y la historia de amor que nos tenúa a todos al borde del asiento llegó Superíndice 3 a su fin. O al menos, eso es lo que se hizo público. Y es ahí donde empieza nuestro viaje de hoy. Porque seamos sinceros, a pesar de la separación Superíndice 3N, los rumores, las especulaciones y los comentarios se han cesado. Cada vez que uno de ellos aparece en una entrevista, cada vez que hacen alguna publicación Superíndice 3N en redes sociales, los fans estamos con la lupa en mano, analizando hasta el mínimo detalle en busca de cualquier pista, de cualquier seu más menos al que nos du copyright un atisbo de esperanza. Y es justamente en ese contexto donde surgen ciertas declaraciones, o supuestas declaraciones, que han vuelto a encender la mecha de la ilusión Superíndice 3N. Una de las moves recientes y la que nos convoca hoy, es esta supuesta revelación Superíndice 3N de Kerem, donde se habla de Hande como su eterna felicidad. Su copyright, lo leyeron y dijeron, copyright? ¿De du Superíndice 3 de salió Superíndice 3 eso? Bueno, a eso vamos. Lo primero que tenemos que aclarar es que esta información Superíndice 3N no ha sido confirmada directamente por Kerem Bürsin. Es decir, no hay un vídeo, no hay una entrevista, no hay una publicación Superíndice 3N oficial donde condiéresis copyright le diga textualmente esas palabras. Todo esto viene a trabu copyright de ciertas páginas de fan y perfiles en redes sociales que, como suele pasar, han tomado declaraciones pasadas, las han recontextualizado o incluso, les han dado un giro para crear este rumor. Ahora bien, eso no quiere decir que la situación Superíndice 3N no sea interesante. El hecho de que un rumor de esta magnitud haya circulado y haya generado tanto revuelo demuestra, una vez más, el impacto que tienen estos dos actores en el público y la esperanza que aún existe de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción Superíndice 3N. Y es que la química que tenuan era algo tan especial que es muy difícil de olvidar. Era esa conexión Superíndice 3N que todos veíamos, que todos sentuamos,
y que nos sacó a suspirar por un amor a su. Recuerdo que cada capítulo de Senú con diéresis al capimi era un evento, y todos estuvamos pegados a la pantalla, esperando ver el siguiente acercamiento, la siguiente mirada, el siguiente beso. Eran momentos mágicos, momentos que quedaban grabados en nuestras memorias y que, de alguna manera, nos hacían creer que el amor verdadero su existía. Y esa magia, esa ilusión superíndice 3n, es lo que sigue viva hasta hoy, es lo que hace que los fans sigan buscándose un más menos ales, sigan interpretando cada gesto y sigan so más menos ando con un reencuentro. Y esa es la clave de todo esto. Porque Moore se ayuda de las declaraciones, confirmadas o no Moore se ayuda de los rumores y especulaciones, lo que realmente importa es que superíndice 3 estos dos actores lograron conectar con el público a un nivel tan profundo. Ahora, profundizando un poco Moon en el tema de las declaraciones, o supuestas declaraciones, de Kerem, es importante analizar el contexto en el que se enmarcan. Porque como les decua no hay una declaración superíndice 3n textual y directa, pero hay ciertas entrevistas y comentarios que al ser recontextualizados, pueden dar pie a este tipo de interpretaciones. Por ejemplo, Kerem siempre ha sido muy respetuoso al hablar de Ande, siempre ha destacado su profesionalismo y su talento como actriz, y ha reconocido el gran impacto que tuvo la serie en su carrera y en la de ella. Incluso en algunas entrevistas, se ha referido a ella con cariño más menos hoy admiracio superíndice 3n, utilizando palabras como gran compau más menos era, increíble talento, o persona maravillosa. Y es en ese tono de respeto y aprecio donde algunos fans han encontrado la base para interpretar estas declaraciones como algo muy profundo, como una confirmación superíndice 3n de que Ande ocupa un lugar especial en su corazón superíndice 3n. Y es que seamos sinceros cuando estamos enamorados, o cuando hemos tenido una conexión superíndice 3n muy fuerte con alguien, las palabras que usamos para referirnos a esa persona tienen un significado muy especial. Y es ahí donde empieza el juego de la interpretación superíndice 3n. Los fans leen entre luneas, buscan significados ocultos, y muchas veces, terminan viendo lo que quieren ver. No estoy diciendo que esto sea algo malo, al contrario, es parte de la magia del fandom y de la conexión superíndice 3n que se genera entre los artistas y sus seguidores. Pero también copyright N es importante ser conscientes de que no siempre la realidad coincide con nuestras expectativas y con nuestros deseos. Y en este caso es fundamental separar las declaraciones oficiales de las interpretaciones que se hacen a partir de esas declaraciones. Sin embargo, hay que reconocer que este tipo de situaciones siempre dan pie a la especulación superíndice 3n. Y en este caso el hecho de que Kerem y Ande hayan sido pareja, no solo en la ficción superíndice 3n sino también copyright n en la vida real, le aún más menos a de un nivel extra de complejidad a la situación superíndice 3n. Porque todos sabemos que las relaciones que nacen en el set de grabación superíndice 3n suelen ser muy intensas, debido a la gran cantidad de tiempo que se pasa juntos, a las emociones que se comparten y a la química que se desarrolla. Y es por eso que los fans se aferran a la esperanza de que a pesar de la separación superíndice 3n, el amor entre ellos siga vivo, aunque sea en el corazón superíndice 3n de uno de los dos. Y cuando surgen rumores como este donde se habla de eterna felicidad, la ilusión superíndice 3n se enciende de nuevo y la esperanza se renueva. Pero como les he dicho antes, es importante mantener los pies en la tierra y ser conscientes de que muchas veces, las cosas no son como las vemos o como nos gustaría que fueran. Ahora, dejando de lado un poco el tema de la supuesta declaración superíndice 3n de Kerem, quiero que reflexionemos juntos sobre la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Porque, seamos sinceros, muchas veces nos dejamos llevar por la magia de las telenovelas y terminamos idealizando a nuestros actores y actrices favoritos. Y eso no es tu mal, siempre y cuando seamos conscientes de que lo que vemos en la pantalla es un personaje, no la persona real. Y en el caso de Kerem y Ande, la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se volvió superíndice 3 muy difusa. Muchos fans veían en ellos a los personajes de Senú con diéresis al capimi, y proyectaban ese amor de telenovela en su relación superíndice 3n. Y si bien es cierto que hubo una relación superíndice 3n en la vida real, esa relación superíndice 3n también copyright n era diferente a la que veíamos en la pantalla. Porque la vida real es mucho más compleja que la ficción superíndice 3n. Tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y tristeza, y sus propios desafíos. Y los actores también copyright n son personas como nosotros, con sus propias vidas, con sus propias decisiones y con sus propios sentimientos.
Y a veces esas vidas no coinciden con nuestras expectativas. Y es importante respetar esas decisiones, incluso si no las entendemos o no las compartimos. Porque al final del día, ellos son los que tienen que vivir sus vidas, no nosotros. Y eso es algo que debemos recordar siempre, cuando hablamos de nuestros artistas favoritos. No podemos pretender controlar sus vidas, ni podemos exigir que sus decisiones se ajusten a nuestros deseos. Lo único que podemos hacer es apoyar su talento, admirar su trabajo y respetar sus decisiones personales. Y eso incluye también copyright, en el respeto por su privacidad. Porque muchas veces en nuestro afán de saber ese, terminamos invadiendo su espacio personal y generando ese presión superíndice 3n de la que ya tienen. Y eso no es justo para ellos. Al final del día, la relación superíndice 3n entre los artistas y sus fans debe ser de respeto mutuo y admiración superíndice 3n, no de obsesión superíndice 3n y control. Y es por eso que es tan importante separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Disfrutemos de sus trabajos, de su talento y de la magia que nos regalan en la pantalla, pero respetemos sus vidas personales y sus decisiones. Y esa es una reflexión superíndice 3n muy importante, especialmente en casos como el de Kerem y Ande, donde la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se volvió superíndice 3 muy difusa y donde las expectativas de los fans jugaron un papel muy importante. Y hablando de expectativas, creo que también copyright N es importante reconocer que el fandom juega un papel muy importante en la forma en que percibimos este tipo de noticias y rumores. Porque los fans son los que generan el ruido, los que comparten las informaciones, los que interpretan las declaraciones y los que al final del día le dan vida a estas historias. Y en este caso, el fandom de Kerem y Ande es uno de los mundos grandes y apasionados que existen. Y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un lado, la pasión superíndice 3n de los fans es lo que mantiene viva la llama de la esperanza, lo que hace que los rumores sigan circulando y lo que le da un sentido a toda esta historia. Pero por otro lado, esa misma pasión superíndice 3n puede generar mucha presión superíndice 3n, mucha especulación superíndice 3n y muchas expectativas que muchas veces no se cumplen. Y es por eso que es tan importante que los fans también copyright N tengan cuidado con la forma en que comparten información superíndice 3n y con las interpretaciones que hacen de ciertas declaraciones. Porque muchas veces, lo que empieza como un rumor puede terminar convirtiendo copyright-dándose en una verdad a medias o en una mentira completa. Y eso no es justo ni para los artistas, ni para el propio fandom. Es importante recordar que no todo lo que leemos en redes sociales es verdad, y que muchas veces la información superíndice 3n es manipulada o sacada de contexto para generar ese ruido. Y es por eso que es tan importante ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y no creer todo lo que nos dicen sin antes verificar su veracidad. Y eso es algo que debemos aplicar a todos los aspectos de nuestras vidas, no solo cuando hablamos de nuestros artistas favoritos. La capacidad de ser críticos y de cuestionar la información superíndice 3n es una habilidad muy importante en el mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados por noticias falsas y por manipulaciones de todo tipo. Y es por eso que debemos aprender a distinguir la realidad de la ficción superíndice 3n, a separar la información superíndice 3n veraz de los rumores y a ser conscientes de que no siempre todo es lo que parece. Y en el caso del fandom de Kerem y Ande, esa capacidad crítica es aún es importante, debido a la gran cantidad de información superíndice 3n que circula en redes sociales y a la pasión superíndice 3n que genera esta pareja. Bueno, creo que hemos llegado a un punto en el que es importante recapitular un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos explorado el rumor de la supuesta declaración superíndice 3n de Kerem, hemos analizado el impacto que tienen estos dos actores en el público. Hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad y hemos hablado sobre el papel del fandom en todo esto. Y creo que la conclusión superíndice 3n principal a la que podemos llegar es que la historia de Kerem y Ande es un reflejo de la pasión superíndice 3n y la ilusión superíndice 3n que generan las telenovelas en nosotros. Es una historia que nos ha hecho más menos que nos ha hecho suspirar y que nos ha hecho creer en el amor verdadero. Pero también copyright N es una historia que nos ha recordado la importancia de mantener los pies en la tierra, de separar la ficción superíndice 3n de la realidad y de respetar las decisiones de los DMU-S. Porque al final del día todos somos seres humanos, con nuestras propias vidas y con nuestros propios sentimientos.
Y esa es la gran lección superíndice 3n que podemos sacar de todo esto. Y en cuanto a la supuesta declaración superíndice 3n de Kerem sobre Ande y su eterna felicidad, la realidad es que no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que eso sea cierto. Todo se reduce a un rumor que se ha viralizado en redes sociales y que ha generado mucha especulación superíndice 3n. Pero mude se ayude de eso, lo importante es que esta historia nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del fandom, sobre la forma en que consumimos información superíndice 3n y sobre el impacto que tienen los artistas en nuestras vidas. Y eso es algo muy valioso porque nos permite ser mude conscientes y mude críticos con la información superíndice 3n que recibimos y con las expectativas que generamos. Y creo que eso es un aprendizaje muy importante, no solo para los fans de Kerem y Ande, sino para todos nosotros. Y es que al final del dúo, lo que importa es que disfrutemos de las telenovelas, de sus historias y de sus personajes, pero siempre con respeto y con conciencia. Porque como decua un famoso filu superíndice 3 sofo, la verdad os hará libres, y esa verdad incluye también copyright en la capacidad de discernir entre lo real y lo ficticio. Y con esa reflexión superíndice 3n, creo que podemos dar por cerrado este capítulo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado de la conversación superíndice 3n. Y bien, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo y lleno de chismes sobre nuestra querida pareja, Kerem y Ande. Hemos diseccionado el rumor de la eterna felicidad, hemos reflexionado sobre el impacto del fandom y hemos aprendido, una vez más, la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Recuerden, lo más importante es mantener una actitud crítica ante la información superíndice 3n que consumimos y respetar las decisiones de nuestros artistas favoritos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional y por su pasión superíndice 3n por el mundo de las telenovelas. Sus comentarios son mi mayor motivación superíndice 3n, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirnos, los invito a que me regalen un gran like si les gustó superíndice 3 este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright son fans de Kerem y Ande y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras superíndice 3 y más investigaciones y chismes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Y ahora me despido con un abrazo gigante deseándoles un día lleno de alegría y mucha telenovela turca. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos chismosos y chismosas.